Espero que sea de bendición para su vida. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Cuando lo tenga, se pueden poner en pie para reverenciar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así como está escrito: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a repetirlo todo de nuevo. Dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos a Dios para que sea Dios en esta mañana hablando a nuestras vidas conforme a su voluntad y a su necesidad. Porque usted, al igual que yo, hemos venido a este lugar para adorar a Dios, pero también buscando una palabra de parte de Dios, de exhortación, de edificación a nuestras vidas. Amado y soberano Padre, Señor bendito de la gloria, en esta hora te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Dios eterno, porque tú permites que en esta mañana, Dios amado, podamos reunirnos en este recinto para adorarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre, pero también para aprender de tu palabra. Esta tu palabra, Dios amado, que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, que bendice nuestra alma. Ruego, Dios eterno, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darme la iluminación, Dios eterno, para poder disertar la palabra del Dios viviente de la forma correcta, para que cada uno de nosotros que estamos en este lugar podamos salir de este lugar bendecidos, exhortados, edificados a través y por medio de tu palabra. Ruego, Dios eterno, que esta tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, pero que todas las cosas, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Dios amado. Glorifícate grandemente en esta exposición de tu palabra, Dios amado de la gloria, ministrando, restaurando, Señor, fortaleciendo la vida, Dios amado, de cada hermano, de cada hermana que dispuso su corazón a venir a este lugar, Dios eterno. Glorifícate grande y poderosamente en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar mis hermanos y mis hermanas aplaudiendo al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Le coloqué, amados hermanos y hermanas y los amigos que nos ven, el título: un consejo de un sentenciado a muerte. Ese es el título, un consejo de un sentenciado a muerte. Cuando hablamos de la vida del apóstol Pablo, es una vida, Dios amado, ejemplar para cada creyente. Podemos decir que Dios lo llamó cuando iba camino a Damasco, se le presentó, cayó postrado ante tierra y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios, mostrando su misericordia hacia este hombre que era un perseguidor de la iglesia, un injuriador, una persona que conocía la ley porque fue instruido a los pies de Gamaliel, Dios le dice: te voy a mostrar lo necesario que es padecer por mi causa. Un hombre, Dios amado, que escribió 13 cartas, un hombre, Dios amado, que Dios lo usó grandemente en aquel entonces y que su profundidad en las escrituras era de tal manera que muchos indoctos torcían la verdad de esa profundidad del apóstol Pablo, algo que dice el apóstol Pedro. Pero en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo me llama la atención porque es una carta, amados hermanos, de despedida. Es una carta cargada de exhortaciones, de consejos para Timoteo. Es una carta que refleja el legado que estaba dejando el apóstol Pablo a Timoteo, un hombre o un joven que él lo considera como su verdadero hijo en la fe, un hombre que fue llamado a un ministerio y que aún siendo joven ejercía un ministerio pastoral y necesitaba consejo. Y Pablo, como mentor, como padre de este joven, le da un consejo o una recomendación. Y la recomendación la podemos ver en el versículo 5 del capítulo 4, cuando le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. Pero en este solo versículo, amados hermanos y hermanas y amigos, podemos entender y considerar que tiene 4 verbos imperativos. Un versículo con 4 verbos imperativos, y cuando se habla de verbos imperativos, estamos hablando de verbos que indican acciones puntuales y decisivas. Y vea, acciones puntuales y decisivas. Este joven líder tenía que tener decisión y tenía que ser puntual en el consejo que Pablo le estaba dando. ¿Y por qué Pablo le da este consejo? Porque ya Pablo estaba próximo a ser sacrificado, estaba próximo a partir de esta tierra a la verdadera tierra celestial. Es decir, tanto que el apóstol Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla de la fe. Es decir, estaba en el ocaso de su vida. Algo que me llama la atención, amados hermanos, que cuando el hombre está en el ocaso de su vida, que está a punto de morir, tiene una preocupación profunda por la iglesia. Porque algo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice que tenía una preocupación que se agolpaba sobre él, y era la iglesia de Jesucristo. Esa era la preocupación, y quería aconsejar a este joven líder. Entonces, en primer punto, lo primero que podemos ver y considerar en este texto es una firmeza. ¿Por qué una firmeza? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Ahora, me llama la atención y le voy a hacer esta pregunta. Para usted, ¿qué significa la palabra sobrio? Una persona que es sobrio. ¿Usted no es sobrio? ¿Qué es sobrio para usted? De una forma sencilla. Cuerdo, es decir, que no es loco. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es una persona sobria? ¿Qué es? Despierta, que no está durmiendo, que está apercibida, que está alerta. ¿Qué más? ¿Qué es sobrio? Una persona sobria. Una persona que no se contamina. Una persona que está consciente de lo que está haciendo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios que hagamos todo, gloria a Dios, sabiendo y conociendo de lo que estamos haciendo, teniendo conciencia. Muy bien, tienen 19, porque el 20 lo tiene Dios. Pero me llama la atención, amados, porque esa palabra o esa expresión, ser sobrio, es un verbo imperativo presente y denota una acción continua que tenía que tener Timoteo. ¿Por qué? Porque significa tener una claridad mental, estar claro en las cosas. Segundo, tener una vigilancia espiritual. Cristo le dijo a los discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación. Y todo aquel hombre o mujer que profesa ser cristiano de Cristo debe estar velando, no debe estar durmiendo, no debe estar en un letargo espiritual. Pero me llama otra tercera concepto de esta palabra, ser sobrio, que dice autocontrol de sí mismo. Es decir, tenía que estar velando, tenía que tener una claridad mental de las cosas, pero tenía que tener autocontrol de sí mismo. Es decir, tenía que tener dominio propio, debía tener templanza. ¿Y por qué? Porque él tenía que estar alerta, pero tenía que estar alerta ¿contra qué o contra quiénes? El versículo anterior o los versículos anteriores nos declara el por qué él tenía que estar alerta. Vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 4 de segunda carta a Timoteo. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, esos deseos perversos, negativos que estén en el corazón del hombre. Y el versículo 4 dice: y apartarán la verdad del oído, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, es decir, a los mitos, a las historias. Y algo que en los tiempos del apóstol Pablo se estaba viendo es que había mucha apostasía. Habían personas que estaban tergiversando o estaban enseñando un mal evangelio. Y no es que el evangelio sea malo, no, porque el evangelio o todo el evangelio es bueno. Lo que pasa es que hay hombres y mujeres que pervierten la verdad del evangelio y convierten en libertinaje lo que es el evangelio, porque el evangelio no es libertinaje, el evangelio es libertad.
Libertad al hombre ¿de qué? Del pecado, de la condenación, del diablo, de la condenación eterna. Eso es la libertad del evangelio. Ahora, me llama la atención, amados hermanos y hermanas, que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que él debía tener una claridad de juicio y dominio propio sobre lo que él tenía que enfrentarse en aquel momento. ¿Y sobre qué se tenía que enfrentar? Sobre hombres perversos que estaban desvirtuando la verdad del evangelio. Y él, como un joven líder, tenía que estar presente o debía ser juicioso en las cosas. ¿Por qué? Porque la sobriedad implicaba que el Timoteo tenía que tener discernimiento frente a las falsas doctrinas y estabilidad emocional para guiar a la iglesia. Es decir, Timoteo no podía ser una persona de doble ánimo, no podía ser una persona fluctuante. ¿Por qué? Porque dice Santiago que una persona de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. Es decir, que el creyente no puede ser inconstante, no puede tener doble ánimo en su vida. Es decir, hoy estoy alegre de venir a la iglesia para adorar a Dios, pero mañana cuando me vienen las pruebas, dejo de ir a la iglesia. Hoy estoy contento y alegre y quiero durar dos horas orando a Dios, pero mañana cuando estoy pasando por aflicciones, dejo la oración. Hoy estoy contento y quiero comerme el rollo que es la palabra de Dios y leerla y meditarla, y mañana cuando estoy triste no la quiero leer. No. El cristiano no debe ser inconstante, debe ser una persona constante, debe ser una persona sobria. Y el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo primero es que él tiene que ser sobrio, no en algunas cosas. Él tiene que ser sobrio en todo, es decir, en lo espiritual y en lo secular. Y algo que me llama la atención, amados hermanos, que Timoteo tenía que ser sobrio en medio del tiempo en que gobernaba el hombre más sanguinario y más perverso que tuvo el primer siglo, y fue Nerón, un hombre sanguinario que mató, asesinó cruelmente a muchos evangélicos. Y aparte de eso, fue el hombre que prendió a la ciudad de Roma y culpó a los evangélicos. Ahora, el Timoteo tenía que ser sobrio, y esta sobriedad apuntaba a una disciplina espiritual. ¿Y por qué una disciplina espiritual? Porque él tenía que estar firme en la sana doctrina, no dejándose arrastrar por fábulas, ni por enseñanzas, ni por genealogía. Ahora, ¿por qué no tenía que no dejarse arrastrar por enseñanzas, fábulas y genealogías? Porque cuando usted lee primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, creo que en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate tú. ¿De qué cosas Timoteo tenía que ocuparse? De 3 cosas. Y no solamente Timoteo, usted y yo debemos ocuparnos de esas 3 cosas. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto manda, y se lo digo, el versículo 13 del capítulo 4 de 1 de Timoteo dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, ¿para qué Timoteo tenía que ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza? El versículo 14 nos explica el por qué. Dice el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue puesto o te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que el evangélico es carta leída y somos manifiesto a todos. Todos nos ven, no solamente los que están dentro de la congregación, sino los que están fuera. Y así como Timoteo se tenía que ocupar de la lectura, la enseñanza y la exhortación, usted y yo debemos ocuparnos de la lectura, de la escritura, de la exhortación y de la enseñanza. Pero algo, amados hermanos, es que esta sobriedad que dice el apóstol Pablo a Timoteo implicaba también que Timoteo tuviera sensibilidad al Espíritu Santo para que pudiese discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, ¿qué es lo que usted y a mí nos ayuda a discernir entre lo que viene de parte de Dios y lo que viene del mundo, del diablo? Es cuando el hombre tiene discernimiento y se deja guiar
por el Espíritu Santo. Porque Dios, conociendo todas las cosas, nos dejó un ayudador. Y no un ayudador humano, sino un ayudador divino, espiritual. Y es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo conoce ni lo puede recibir. Pero usted y yo lo tenemos porque vive en nosotros, está con nosotros y nos guía. ¿Y por qué vive en nosotros, está en nosotros y nos guía? Porque dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da el discernimiento para entender si proviene o no proviene de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que nos da ese discernimiento. Y el apóstol Pablo, sabiendo contra lo que Timoteo se iba a enfrentar en aquel entonces, le dice: mira, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas. Ahora, ¿por qué debe ser sobrio? Porque hay falsas doctrinas. ¿Por qué debe ser sobrio? Porque una de las doctrinas que estaban en el momento del apóstol Pablo y de Juan era el gnosticismo, que decía que la carne era mala. Y por ser mala, a la carne había que darle rienda suelta a los placeres, porque al final de todo la carne se quedaba aquí. Cristo solamente venía, o Dios venía a buscar el espíritu, el corazón. Por eso muchas doctrinas de hoy en día que dicen Dios solamente busca el corazón, no la carne. Tú con tu carne puedes hacer lo que tú quieras, porque Dios viene a buscar solamente tu corazón y tu espíritu. No, y la frase que dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y es algo que impacta y llama la atención. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aunque tenemos un alma, un espíritu y una carne, si mi alma está santificada y en mi alma está el anhelo por la santidad de Dios y por agradar de Dios, mi vida va a estar acorde a la Escritura. ¿Por qué le digo esto? Porque dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale, ¿sale de dónde? No dice de los pies, no dice de la mente, no dice de las manos, dice porque lo que sale, sale del corazón. Y en el corazón comienza a enumerar las cosas que están en el corazón: adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, envidia, maledicencia, tantas cosas. Y después dice Cristo, y esas cosas son las que realmente contaminan al hombre. Es decir, que lo que entra no lo contamina, sino lo que está en el corazón. Ahora, ¿usted tiene alguna de esas cosas en su corazón? Le digo, amados hermanos y hermanas y amigas que nos ven por las redes, si alguna de estas cosas está en su corazón, lo está contaminando. Lo está contaminando delante de Dios. Y debemos decirle a Dios: Señor, limpia mi corazón, ayúdame o ayúdanos a ser sobrio en todo, a tener firmeza en las cosas en las cuales tú nos has llamado. Pero también dice el apóstol Pablo, no solamente le da la recomendación de que Timoteo tenía que ser sobrio en todas las cosas, sino le dice: soporta las aflicciones. No le dice que no va a haber aflicciones en su vida, sino que debe resistirla. ¿Por qué? Porque esa palabra, soporta las aflicciones, es un verbo imperativo, el soportar, y expresa una acción puntual y decisiva. No se trata de que el hombre evite el dolor, sino de que persevere en medio de él. No se trata que usted va a evitar el dolor, no, sino que en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, usted y yo debemos perseverar. Por eso el segundo punto es una resistencia. ¿Por qué una resistencia? Y me gusta esta palabra resistencia porque la Biblia, y creo que las niñas tocaron el tema, el que edificó su casa sobre la arena y el que la edificó sobre la roca. Dice que a ambos le vinieron lo mismo. Pero ¿cuál fue la que resistió? La que estaba fundada sobre la roca. Y cuando habla de la roca, no está hablando de Jesucristo, porque está hablando de las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, que usted y yo debemos estar fundamentados y cimentados en las enseñanzas de Jesucristo. Y cuando estamos bien
fundamentados y arraigados en las enseñanzas de Jesucristo, nada ni nadie nos va a mover, nada. Ahora, ¿qué tan cimentado está usted en las enseñanzas de Cristo? Está como la semilla que cayó entre los pedregales y creció, pero no tenía profundidad de raíz, y cuando salió el sol, ¿qué hizo el sol? La secó. O está sobre la que creció entre la zarza, y ambos crecieron, pero la zarza la ahogaron, hablando del afán y la ansiedad. O la palabra de Dios ha germinado y ha caído en buena tierra. Y cuando la palabra de Dios germina y cae en buena tierra, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, cuando bautizaba en el desierto, dice que toda Judá iba a su bautismo. ¿Y cuál era la expresión de Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros que son hijos de Abraham, porque les digo, aún Dios puede levantar hijos de estas piedras. Es decir, muchos judíos se jactaban y no estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿usted está dando frutos dignos de arrepentimiento realmente? Porque el fruto digno de arrepentimiento no lo digo yo, lo dicen las personas. Yo puedo decir, yo tengo frutos dignos de arrepentimiento, pero usted es el que va a declarar o a decir si tengo frutos dignos de arrepentimiento o no. No, realmente el hermano, la hermana tiene frutos dignos de arrepentimiento porque ha cambiado, porque ha mejorado. Ya no es el mismo o la misma de hace 1, 2, 5 años atrás. No, ha cambiado. Dios está haciendo la obra en él. Y aunque Dios está haciendo la obra en él, Él está permitiendo que Dios trabaje y obre en él, para que en él se refleje Cristo, que Cristo se refleje en él. Ahora, Cristo se está reflejando en nuestras vidas, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, en lo que decimos. Cristo se está reflejando. Entonces el apóstol Pablo, segundo, le dice soporta. Y esa palabra soporta viene del griego kakopaxeo, que significa atravesar, sufrir alguna adversidad o aflicción. No le dice que no va a sufrir aflicciones, no, sino que Timoteo, como hombre de Dios, él tenía que soportarla, resistirla. ¿Y cómo le iba a resistir? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo iba a resistir? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo lo iba a resistir? Siendo fiel a los principios que había aprendido de su mamá y de su abuela, y también de su mentor, el apóstol Pablo. Ahora, el servicio cristiano no está exento de sufrimiento. ¿Cómo que no está exento de sufrimiento? El simple hecho de que usted sea cristiano, sea cristiana, sea evangélico, no lo exime de las aflicciones o del sufrimiento. Y a veces los predicadores mentimos en esta parte. ¿Por qué? Porque a veces predicamos y solamente le mostramos una parte del evangelio. Tienes que aceptar a Cristo y tu vida va a cambiar, y vivieron felices para siempre. No va a venir ni prueba ni aflicción a tu vida. Y dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, no solamente le fue dado el privilegio de que acepten y conozcan a Jesucristo, sino de que padezcan por causa de él. Y Cristo en Mateo le dice a los discípulos: no hay nadie de ustedes que haya dejado padre, madre, casa, hijo, hija, por causa del evangelio, que reciba 100 veces más en esta vida y la vida venidera con persecuciones. Y a veces decimos, no, el evangelio es y vivieron felices para siempre, porque no hay prueba. Le digo algo: el evangelio es de bonanza, es de bendición, es de paz, pero también es de persecución, de prueba. Y a veces muchos evangélicos dicen: Señor, pero ¿por qué me vienen tantas pruebas a mi vida? ¿Por qué? Le digo que esas pruebas vienen a su vida porque es evangélico, porque está buscando a Dios, porque se esfuerza por agradar a Dios, y porque Dios quiere reflejar su gloria en su vida. Y algo que Dios hace para reflejar su gloria en nuestras vidas es las pruebas. Sin las pruebas el hombre no se acerca a Dios. Sin las pruebas el hombre no entiende que hay un Dios eterno y soberano. Un ejemplo, Job. Job le vino una prueba terrible a la vida de Job, que nadie en esta tierra la ha vivido.
Y este hombre, aunque le vino esa prueba que perdió los hijos, los bienes, le vino una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, pero mantuvo su integridad. Y al final, él pudo decir, de oídas te había oído. Es decir, yo había escuchado de que existía un Dios. Yo había escuchado de que había un Dios de misericordia, de bondad, de amor. Yo lo había escuchado, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora no es lo que me dicen que hay un Dios, sino que yo sé que hay un Dios real. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad Él me ha ayudado, que en medio de la prueba Él ha estado conmigo, que en medio de la prueba Él nunca me ha dejado ni me ha desamparado. ¿Y por qué le digo esto? Porque podemos ver en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, cuando habla del aguijón de Pablo, dice que Pablo rogaba al Padre para que le quitase el aguijón. Pero algo que el aguijón es lo que impulsa al hombre a seguir adelante. Porque cuando se habla de aguijón, el aguijón era como un palo que tenía una flechita, y cuando el buey ya no quería seguir trillando la tierra porque se cansaba, se echaba al suelo. ¿Y qué hacía el que estaba guiando al buey? Le daba con ese palito. Y ese palito lo que hacía era que se levantara y siguiera. Lo impulsaba a seguir adelante. Es decir, que Dios debe permitir que usted y yo tengamos aguijones para seguir el evangelio. Porque sin aguijones, mire, cuando estamos cómodos no nos vamos a levantar. Le digo, a veces dormimos plácidamente. Mire, y nos cuesta, me incluyo, levantarnos a las 3, 4 de la mañana. Pero cuando tenemos un malestar en el cuerpo, un dolor de cabeza, algo, mire, automáticamente nos levantamos a esa hora. ¿Y qué es lo que hacemos? Orar, buscar a Dios. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. ¿Por qué? Porque el aguijón es lo que impulsa a la persona a seguir a Dios. El aguijón. Y aunque Pablo le había rogado al Padre que le quitase el aguijón, la respuesta divina no fue que te voy a quitar el aguijón, Pablo, no, sino bástate con mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo entendió esa respuesta divina, vemos la respuesta de Pablo y le dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades, porque sé que cuando yo soy débil, tú eres fuerte, Señor. Es decir, que en medio de la aflicción, en medio de mi debilidad, tú te manifiestas en mi vida. Que en medio de cualquier proceso, tú te manifiestas, ¿para qué? Para ayudarme, para socorrerme, para extenderme tu mano. Entonces, el servicio cristiano no está exento de padecer o sufrir por causa del evangelio. Pablo le recuerda a Timoteo que las aflicciones son parte del llamado y que se debe asumir como parte de los padecimientos de Cristo. Es decir, usted es cristiano, es evangélico, aprenda a padecer como evangélico. Aprendamos a padecer como evangélico. ¿Y cómo es la forma como un evangélico padece siendo evangélico? Pedro nos dice, si alguno padece por causa del evangelio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encomiende su causa al fiel Creador. Pero si alguno padece como malhechor y está haciendo lo malo, asuma las consecuencias. No hay nada. Pero si usted está padeciendo por ser evangélico, la opción suya y mía es encomendar la causa al Señor. Señor, tú sabes que yo no estoy haciendo eso, pero tú eres el juez justo y Dios obrará. Entonces, amados hermanos, el servicio cristiano está marcado por la cruz y el sufrimiento, padecer por causa de Cristo. Y Pablo afirma que las aflicciones no son señal de derrota. Y me gusta esto, porque muchos evangélicos piensan que la aflicción, la persecución es causa de derrota o del pecado. Hermano, me vino esta enfermedad a mi cuerpo. Eso es causa del pecado. Estás en pecado. No. Las aflicciones no es señal de derrota, sino que Dios lo permite. Lo permite para que el hombre y la mujer pueda participar de los padecimientos de Cristo. Y el creyente, el cristiano, debe entender que Dios usa las pruebas y las aflicciones para fortalecer la fe
y santificar nuestro ser. Es decir, usted anhela la santidad, ¿verdad que sí? Yo la anhelo y le digo, Señor, ayúdame a santificarme, a apartarme cada día de lo malo, a vivir una vida íntegra, recta delante de ti. Pero el medio que Dios usa para santificarnos son las aflicciones, son las pruebas. Ese es el medio que Dios usa. ¿Para qué? Porque a través de la prueba se refleja lo que realmente hay en nuestro corazón. Se refleja realmente lo que somos nosotros. Porque en la prueba o hace que el hombre se acerque a Dios o hace que el hombre se aleje de Dios. Ahora, las aflicciones y la prueba que han venido a su vida, ¿los ha acercado a Dios o los ha alejado de Dios? No la responda. Examínese, porque a veces hay aflicción en nuestras vidas que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Y no es que Dios permite esa aflicción para que usted se aleje. No, Dios permite las aflicciones y las pruebas en nuestras vidas es para que nosotros reconozcamos que sin Dios no podemos nada, que sin Dios no somos nada. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, soporta, resiste esas aflicciones que van a venir a tu vida, esas aflicciones. ¿Por qué? Porque en medio de esas aflicciones, la mano benefactora de Dios estará contigo, ayudándote, socorriéndote. Ahora, de los que estamos aquí, ¿cuánto no hemos sufrido aflicción? Todos nosotros. Ahora, en medio de esa aflicción, ¿usted no ha visto la mano de Dios extendida sobre su vida? El que diga que no ha visto la mano extendida de Dios sobre su vida es un mentiroso. Porque en medio de todas las aflicciones que ustedes, nosotros, hemos pasado en esta tierra, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y es tanto el cuidado que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, a los que han sido llamados conforme a Él. Es decir, cualquier adversidad que pueda venir a nuestras vidas, Dios la va a transformar en una bendición para nuestras vidas, para que usted y yo crezcamos y mejoremos como siervos, como personas, como esposos, como familia, crezcamos cualquier adversidad. Entonces, amados hermanos, no solamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten firmeza porque tienes que ser sobrio en todo. No solamente le dice, ten resistencia en medio de las aflicciones, soporta las aflicciones, sino le dice que tiene una labor y un trabajo. Y a veces esa labor y ese trabajo a muchos evangélicos no les gusta. Y no les gusta porque dice el texto, haz obra de ¿qué? De evangelista. Y muchos dicen, no, pero es que Dios a mí no me llamó como evangelista, ni soy ungido o ordenado como evangelista. Eso solamente le corresponde al hermano Galinde, que es ordenado como evangelista. No, le digo algo. Cuando dice haz obra de evangelista, esa palabra haz obra es un verbo imperativo, es el tercer verbo imperativo y implica o denota una predicación como testimonio personal. Es decir, Pablo no se está refiriendo solo a predicar, sino a vivir y encarnar el evangelio. Es decir, que el evangelio se haga uno en nuestras vidas. Dios no le está diciendo, mira, como tú eres evangelista, predica. No, porque en el versículo 2 del capítulo 4, ¿cuál es la recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo? En el versículo 1 dice que va a haber un juicio. Y ese juicio va a estar sobre los vivos y sobre los muertos. Por eso le dice, te encarezco delante de Dios. Pero después les dice el encargo. ¿Y cuál es el encargo? Dice que prediques la palabra. Ahora, usted está predicando la palabra. Algo que me llamó la atención de un hermano que predicó aquí hace como 10 años. Y el hermano dijo estas palabras y me quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Él dijo, la predicación no se basa solamente de palabra. La predicación se basa de testimonio. Y el testimonio es la predicación más eficaz que el evangélico pueda tener. Porque muchos evangélicos predican con palabras, pero sus acciones no van acorde con esas palabras. Predican que no deben murmurar, pero son unos murmuradores de primera. Predican que no deben codiciar y son unos codiciosos de primera. Y el predicador lo dijo, es verdad, porque a veces predicamos bonito,
Y la predicación no se basta solamente de palabras, sino de hechos y de conducta. Y Cristo es el ejemplo del ejemplo, porque Cristo predicó con palabras, le enseñaba a los discípulos, al pueblo, pero no solamente le enseñaba con palabras, sino le enseñaba con actos, con ejemplo, tanto que la gente del pueblo decía, pero es que todo lo ha hecho bien. Y se admiraban de su doctrina porque Cristo les enseñaba no como los fariseos, sino como alguien que tenía autoridad, porque los fariseos enseñaban como con palabras, pero su actitud no iba acorde con las palabras. Ahora, Cristo enseñaba con palabras y con actitudes. Y el texto dice, haz obra de evangelista, es decir, predica. Pero no solamente predica la palabra, no solamente predica pura palabra, sino predica con tu vivencia. Que la palabra se haga una en nosotros. Y algo glorioso, amados hermanos, cuando el hombre entiende que la palabra de Dios se tiene que hacer carne en su vida. Cuando esa palabra se hace carne en nuestras vidas, vamos a hacer carta leída. No va a ser necesario decir, Dios te bendiga, yo soy evangélico. Solamente con nuestro comportamiento, la misma persona dirá, él es evangélico, ella es evangélico, pero ¿te ha predicado? No. Pero cuando lo veo, él es diferente al resto del mundo. No es chismoso, no es murmurador. Mira, es una persona, mira, que tiene que ser evangélico porque sí, aunque no ha predicado. Ahora, eso sucede cuando entendemos que el evangelio se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que todo creyente es portador de las buenas nuevas. Es decir, que con el simple hecho de que usted sea evangélico, tiene que predicar. No, pero la predicación solamente es para el pastor, los ancianos y los evangelistas. No, con el simple hecho de que usted sea evangélico, profese fe en Cristo, tiene una responsabilidad de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque estamos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Sea ordenado o no sea ordenado, si pertenece al cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia de Cristo, prediquemos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra misión es tanto anunciar como demostrar con nuestras vidas la esperanza en Cristo. Es anunciar y demostrar con nuestras vidas las esperanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Vamos a buscar Marcos capítulo 16 y después vamos a Mateo capítulo 18. Vea el mandato de Cristo. Y si algún hermano lo tiene, lo puede leer. Marcos 16. Ya lo encontré por aquí. Le voy a decir 15, 16 al 18. Dice, y les dijo, fue un mandato exclusivamente para los apóstoles, pero también es un mandato para la iglesia de Jesucristo. Levanten las manos los que son iglesia de Jesucristo. Entonces, este mandato es para usted y es para mí. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a qué? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es decir, que la predicación le asegura a la persona la salvación. Dice, mas el que no creyere será condenado. El que resiste el evangelio ya ha sido condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vea, después que Dios, que Cristo le da el mandato a los apóstoles, dice el 19 y el 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿dónde? Arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y dice el 20, y ellos saliendo predicaron por todas partes. Es decir, ellos no fueron rebeldes al mandato de Cristo. Le dijo, y predicar, dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Y en la predicación, ¿qué tenían ellos? Según el texto, la ayuda del Señor. Es decir, Dios a usted lo va a ayudar en la predicación, por supuesto, pero Dios hace su parte y usted tiene que hacer la suya. No puede ser flojo.
Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es decir, Dios ayuda en la predicación porque es un mandato de Él. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 28, del 18 al 20? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y un mandato imperativo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿por qué muchos evangélicos dicen, pero es que yo no puedo predicar? Si el texto dice que Dios los ayudaba. Dios nos ayuda en medio de la predicación, por supuesto. ¿Cómo va a predicar usted si no se prepara? Debemos prepararnos en la predicación, porque la predicación, algo que he entendido de unos años para acá, que la predicación es un trabajo. Y como dice nuestro pastor, y es una realidad, la predicación no es para flojo. Es decir, el flojo no está apto para predicar, porque la predicación requiere búsqueda de Dios, lectura de la palabra, lectura de otros libros, ver a otros predicadores, ayuno, vigilia, requiere la predicación. Entonces, el que es flojo, digo yo, no está apto para la predicación, porque la predicación no es para hombres o mujeres flojas, sino hombres y mujeres diligentes, porque el evangelio es llamado para diligente. ¿Y qué hace el diligente? Se preocupa, se ocupa en estas cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, vemos también este texto cuando habla de haz obra de evangelista, es un verbo imperativo que es predicar. Ahora, vemos que la evangelización se debe realizar o se debe hacer, el viernes van a evangelizar en el terminal. Dice, la evangelización se debe realizar con unción y poder del Espíritu Santo, esperando que el Señor confirme la palabra con señales y transformación de vida. Es decir, ¿cuál es el trabajo suyo y mío? Predicar. No cambiar a la persona, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie. No. Nuestro trabajo es predicar y no contar historia, ni chiste, ni cuento. Predicar la palabra de Dios. Y la misma palabra es la que va a hacer el efecto en el corazón de las personas. Dios, con su Espíritu Santo, con su palabra, hará esa transformación. Y muchos evangélicos quieren ayudar a Dios. Señor, yo voy a predicar, pero también te voy a echar una manito, Señor. Te voy a ayudar porque tú necesitas ayuda. Hermano, pero acéptalo. Varón, pero acércate. Ven acá. No, Dios hace su trabajo. Nuestro trabajo es predicar. Mientras prediquemos la palabra de Dios y seamos fieles a la palabra de Dios, Dios hará su parte. Llevemos las buenas nuevas de salvación. Ahora, vemos en este texto otra cosa que es importante. No solamente la firmeza que Timoteo debía tener, la resistencia y el trabajo o la labor que él tenía, sino vemos una fidelidad, porque dice, cumple tu ministerio. ¿Y por qué vemos una fidelidad? Porque esa palabra cumple es un verbo imperativo y alude a llevar a cabo plenamente una labor. El ministerio no se cumple de forma opcional ni parcial, no, sino completo. ¿Por qué le digo una fidelidad? Porque Timoteo tenía que ser fiel en su ministerio. Y no en el ministerio que era de él, sino el ministerio que Dios le había otorgado. ¿Y cuál es el ministerio que todos nosotros tenemos? El ministerio de la reconciliación. Es el ministerio, es decir, anunciar las buenas nuevas de salvación a Raimundo y a todo el mundo,
a toda persona que Cristo es el Rey, que Cristo es el dador de la vida, que Cristo es el maná que descendió del cielo, que el que acepta a Cristo, su vida nunca va a ser igual, va a ser transformada en medio de pruebas, de adversidades, pero va a tener la mano benefactora del Dios eterno. Entonces, en este cuarto verbo, Pablo enfatiza la responsabilidad personal de Timoteo y de cada creyente que tiene un llamado específico. Cumplir el ministerio significa perseverar hasta el final. Algo que me llama la atención, amados hermanos, del libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, es que al final dice Juan, y el que persevere hasta el fin. Es decir, el evangelio no es como el hombre lo comienza, no, sino como el hombre lo culmina. Porque el mismo apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, y le dijo necio, así, se lo dijo sin anestesia, le dijo, ustedes son unos necios, porque han empezado en el espíritu y están terminando en la carne. Ahora, así como los Gálatas, ¿cuántos evangélicos no hay hoy en día que comenzaron en el espíritu, hermano? Gloria a Dios. Y ahorita están en la carne. Porque lo glorioso del evangelio no es como usted comienza, sino como usted lo pueda culminar. Por eso el apóstol Pablo le dice, he acabado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es decir, él culminó el evangelio como es debido, de la forma correcta. Entonces, ¿por qué? Porque cumplir el ministerio significa perseverar hasta el final, sin abandonar la misión, ya sea por cansancio o por persecución. Es decir, ya estoy cansado de ser evangélico, Señor. Tengo muchas pruebas. Mejor estaba en el mundo. No, el evangelio se culmina hasta el final. Y algo que dijo un hermano que predicó aquí y me gustó, dice, en el evangelio hay que morir con las botas puestas. Es decir, llegar hasta el final. Tengo poca fuerza, pero hasta el final. Porque lo glorioso del evangelio es el final, que Dios tiene preparado la corona de vida a los que esperan su venida. Pero es hasta el final. Ahora, teológicamente, esto refleja la idea de una vocación divina, que Dios confía tareas concretas y espera fidelidad en su ejecución. Es decir, Dios le confía tarea a usted y a mí, pero Dios espera de usted y de mí fidelidad en medio de la tarea. Le voy a poner este ejemplo. Jersey, vea un momento. Gloria a Dios. Buscamos una escoba allá. Le voy a poner esta tarea. Dios confía tarea a personas específicas. Y en este camino, todo lo que nosotros hacemos, ¿lo hacemos para qué? ¿Cuál fue la enseñanza que dio nuestro pastor? Todo es para la gloria de Dios. Es decir, todo. Si es predicar, si es dirigir, si es cantar una alabanza. Mire, voy a poner este ejemplo. Ve acá, hermano Giancarlo. Que Dios le dé la tarea al hermano Giancarlo de barrer la iglesia. Que Dios espera de Giancarlo? Que haga esa tarea con fidelidad, porque él no lo está haciendo para el pastor, para el líder, los líderes, lo está haciendo ¿para quién? Para Dios. Ahora, si él no lo hace porque por una excusa X, Y, Z, está haciendo la obra con fidelidad para Dios, porque a veces se cuantifica la fidelidad a Dios y la labor de Dios con trabajo. No, el trabajo de Dios es solamente gracias. Predicar en el púlpito. No, mire, lo que usted hace que ve insignificante aún, mover ese banco, pasarle un trapito al banco y limpiarlo, lo está haciendo para Dios. Y eso Dios se lo va a recompensar, tarde que temprano. ¿Y qué Dios espera de su iglesia? Fidelidad en medio de cualquier labor que le da, porque Dios le da, y a veces la gente lo menosprecia, no, porque lo glorioso es predicar. Le digo este secreto: es una honra predicar, pero es una gran responsabilidad. Y le digo este secreto, así que nadie lo sepa. Si fuera por mí, mire, me gustaría, Señor, ser el que está sentado allá. Porque dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios
que predicamos delante de Dios y de parte de Dios. Y de cada palabra que usted y yo votemos con nuestros labios en este lugar, vamos a dar cuenta. Tú le dijiste a mi pueblo que se tenía que santificar y tú te santificaste. No, Señor, venga acá, vamos a sacar cuenta. Y la gente, ¿cómo le gusta este lugar? No es este lugar. Mire, lo que hacemos, lo hacemos es para Dios y la recompensa viene de parte de Dios. ¿Y qué Dios espera de cualquier labor que nos ha dado? Fidelidad. Y algo que nuestro hermano Hipólito siempre lo dice y es una realidad. Dios siempre ha recompensado, recompensa y recompensará nuestra fidelidad, porque Dios es fiel. Ahora, el ministerio no es un título humano, es decir, no lo da el hombre, lo da Dios, sino un llamado divino. Y ejemplo, lo podemos ver en el libro de Hebreos, cuando dice el escritor: nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado de parte de Dios, así como lo fue Aarón. Es decir, Dios es el que llama, no llama el hombre. Y cuando Dios llama, aunque el hombre quiere escaparse, al final el hombre termina cumpliendo la voluntad de Dios. Y le voy a dar este ejemplo. Una vez yo no laboraba, yo estaba aquí en la cadena y en los tiempos de la cadena, aquí había cadena lunes, martes, miércoles y jueves, y los viernes la hermana Teresa visitaba. Y vino un varón de afuera y empezó a ministrarnos a todos nosotros. Y el varón dijo esta palabra, no lo digo para vanagloria personal, hermano, no. Le digo: Dios te llamó como pastor, varón, contigo. Y yo: el Señor reprenda al diablo, eso no es conmigo. No, Señor, eso no es conmigo. No. Y aunque muchos años le saqué el cuerpo al llamado, al final, ¿quién prevaleció? Dios, porque al final el hombre y la mujer tienen que hacer la voluntad de Dios, ya sea postrado en una cama, en silla de ruedas o sano. Señor, voy a cumplirlo sano. No me llames en silla de ruedas. No puedo ir más. Aunque traté de escaparme porque sé la responsabilidad que es, tú venciste, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Por qué es eso, amado? Y es un llamado que no lo hace el hombre, lo hace es Dios mismo. Y cuando Dios hace el llamado, el hombre nunca lo va a resistir. Ejemplo, cuando Dios llamó a Leví, que estaba en el tributo de los impuestos, Leví le dijo: Señor, no. Dice: sígueme, dice la Biblia que dejó todo y le siguió. Cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a su hermano, que dice la Biblia que al instante ellos dejaron las redes y le siguieron. Cuando Dios llama, el hombre termina cumpliendo lo que Dios dice. Porque Dios no está llamando al hombre. Ahora, cumplir significa que el hombre y Timoteo tenía que perseverar hasta el final sin abandonar el ministerio, el encargo que Dios le había entregado, y era la predicación. Ahora, aquí en este llamado se ve la soberanía de Dios en el llamado y la responsabilidad del hombre en obedecer este llamado. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para ejercer el llamado hasta que Cristo venga. Es decir, el llamado se cumple con fidelidad, pero se necesita la llenura del Espíritu Santo para cumplir bien el llamado que Dios le ha dado. Ahora, ¿por qué el consejo, amados hermanos? ¿Y cuál es la aplicación que usted y yo podemos ver en este texto? Podemos ver 4 aplicaciones que debemos considerar en este tiempo actual. Primero, debemos mantener sobriedad doctrinal y espiritual. Y escuche bien, debemos mantener sobriedad espiritual y doctrinal. No solamente espiritual, sino doctrina. Y algo que lamentablemente me he percatado, igualmente los líderes nos hemos percatado, a la iglesia de Cristo le falta es doctrina, enseñanza. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas que están dando por ahí que están tergiversando la verdad del evangelio. Y una iglesia sin doctrina es una iglesia fácil que caiga en apostasía. La gloria es para Dios, que Dios aquí a nosotros nos enseña doctrina. Y doctrina de los tiempos de la hermana Teresa, en el tiempo de nuestro pastor el hermano Ponte, y seguirá así. Porque Dios ha mantenido 44 años, creo, o 49, 46 años la torre, y Dios todavía la ha mantenido.
Entonces, a nosotros nos hace falta es doctrina y debemos ser sobrios. No le digo yo, nosotros como parte de esta congregación en ser sobrio en cuanto a la doctrina y lo espiritual. Mantengamos esa doctrina, que nada ni nadie nos saque de esa doctrina que hemos aprendido desde el principio. Y si hasta hoy en día hemos visto los frutos, los seguiremos viendo. Porque dice la Biblia que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca va a cambiar y su doctrina siempre va a ser la misma. Que el hombre la cambia ya es diferente, pero el hombre o nosotros no podemos cambiar la doctrina que hemos aprendido y que hemos sido persuadidos en este lugar. Primero. Segundo, debemos poder aceptar las aflicciones como parte del evangelio. Es decir, que las aflicciones son parte de ser evangélico, son parte de ser seguidor de Cristo. No se perturbe, que nada le quite la paz, porque dice, en el mundo, dice Cristo, tendréis aflicción, le dijo a los discípulos. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a los discípulos? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Cristo no le dice a los discípulos, por ser mis discípulos no van a tener aflicción, van a tener paz y vivieron felices para siempre. No, Cristo le dice, en el mundo van a tener aflicción, se los aseguro, y es así. Pero confíen, porque yo vencí al mundo y ustedes lo van a vencer, no por su propia fuerza, sino con mi ayuda. Es decir, que en medio de esa aflicción que el hombre pueda vivir, va a tener la ayuda de Dios. Dios nos ha ayudado. Tercera aplicación que podemos ver en este texto, que debemos proclamar el evangelio con fidelidad y poder, tener una pasión evangelizadora. En nosotros debe haber ese anhelo, ese deseo de predicar, no solamente aquí, porque hay predicadores de púlpito, que solamente les gusta púlpito y cuando no le dan púlpito, no predican. No, yo predico es cuando hay púlpito, no. Mire, en la calle hay bastante púlpito. Usted quiere predicar y ganarse almas para Cristo, está el centro de Maracay, está el terminal, está el Mercado Libre, el mercado principal. Mire, usted se va por la avenida Bolívar y se encuentra indigentes, pero bastante, que usted puede agarrar cualquiera de esos indigentes y decirle, mira chico, Cristo te ama, ven acá, mira, y predicarle. Mire, y si usted se gana un alma de esas para Cristo, se está ganando una perla en su corona. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas con necesidad del evangelio. Entonces debemos tener amor para predicar la palabra de Dios. Y algo que nuestro pastor dice, y es una realidad: si yo no amo las almas, no voy a sentir amor para predicar. Porque algo que nos impulsa a predicarle a las almas es cuando sentimos amor por esas almas que se están perdiendo, que se están yendo al infierno. Cuando no está ese amor, a nosotros nos da igual si le predicamos o si se va para el infierno. Con tal que yo me vaya para el cielo, gloria a Dios, aleluya. No, debe haber amor en nosotros por esas almas que se están perdiendo. Debemos predicar, proclamar las buenas nuevas de salvación, pero con fidelidad al texto, a lo que dice la palabra de Dios. Y cuarta aplicación para usted y para mí es: debe haber una fidelidad vocacional. ¿Por qué una fidelidad vocacional en nosotros? Porque cumplir el ministerio es hasta el final. No es hasta donde usted pueda, no, es hasta el final. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo culmina este consejo hacia Timoteo con los versículos 7 y 8. Y así como él culmina con estos dos versículos, culmino yo. Dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿En cuál día? En aquel día en que Él tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y así como Pablo va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, nosotros vamos a comparecer ante ese tribunal. Nadie se va a escapar.
dice, en aquel día, y dice el apóstol, y no solamente a mí, Señor, sino también a todos los que aman tu venida. Es decir, si usted ama su venida y usted está siendo sobrio, fiel, está resistiendo en medio de la adversidad, de la prueba, está trabajando en la obra del Señor, porque a veces cantamos ese himno 49, si no me equivoco, que dice, quiero trabajar en la viña del Señor, orá y velad, pero queremos trabajar, y cuando decimos, hermano, hay trabajo para la predicación, no puedo, no, debemos trabajar, pero también ser fiel al llamado de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque los que aman su venida se van a preocupar. ¿Usted ama la venida de Cristo? Si la ama, la está esperando, está guardando con amor, con deseo, o está haciendo como dijo el apóstol Pablo, Señor, ven ya, Señor, ven ya. Pero ese ven ya, hay muchas almas que se están perdiendo, que necesitan de salvación, que necesitan del evangelio. Y Dios a usted y a mí nos colocó en esta tierra para ser los instrumentos para su gloria y su honra. No es que va a descender un ángel del cielo a predicar el evangelio, no. El encargado de predicar el evangelio es usted y soy yo. Ahora, ¿estamos dispuestos a predicar el evangelio? No solamente con palabras, sino con poder, con testimonio, que la gente cuando nos vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. No tengo más nada que decirle, los invito a ponerse en pie y vamos a orar. Pero vamos a orar, amados hermanos, pidiéndole a Dios que coloque en nuestro corazón más amor, porque necesitamos predicar el evangelio, amados hermanos. Y no predicar cualquier evangelio, sino predicar el verdadero evangelio, el verdadero que no soba el pecado, sino el evangelio que exhorta, que corrige al pecado, el evangelio que le dice al hombre que necesita de Cristo, el evangelio le dice que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar, porque el que parte de esta tierra sin Dios y sin salvación va a ese lugar de tormento. Oremos. Padre, Señor bendito de la gloria, en esta hora te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Dios amado, porque lo que tú has